Un grato placer volverles a extender una cordial y sincera bienvenida a esta serie de temas que hemos iniciado ya acerca de voces y señales del tiempo del fin y cómo poder entonces entender no solamente en forma global este hermoso libro que conocemos como Apocalipsis, sino que a la misma vez podamos ustedes y yo entrar a detallar algunas secciones de este libro. Estamos enfocándonos ahora, después de haber analizado la unidad central en forma general y a ver todas las demás partes, componentes de este libro y algunos principios, estamos enfocándonos ahora en esta unidad central de manera un poco más detallada, donde vamos a entonar y también a poder analizar las porciones que la componen para que de esta manera podamos irnos perfilando hacia aquellos eventos que nos están dirigiendo hacia el tiempo del fin. Preparación para aquel evento y preparación para la segunda venida de Cristo Jesús. En el día de hoy vamos a entrar a conocer más de cerca esta parte central del capítulo 12 de Apocalipsis. Y allí vamos a poder comprender un poco más esta batalla que ocurrió en el cielo. Pero antes de llegar a ese punto, quiero invitarlo, mi querido amigo que me está viendo desde la comodidad de su hogar, a través de las pantallas de su televisor o de pronto a través de su computador, a que incline su rostro conmigo brevemente. Vamos a invitar la presencia de Dios y vamos también a solicitar su dirección en este momento. Querido Padre, gracias una vez más te damos en este día por ser un Dios maravilloso, un Dios tan generoso y benevolente con cada uno de nosotros. Una vez más, como en las ocasiones anteriores, invitamos tu presencia. Que tu Santo Espíritu también nos dirija, ilumine nuestras mentes y que al abrir tu santa palabra no solamente podamos hablar acerca de ella, podamos también ayudarla a entender y que ésta pueda, Padre Santo, ser atesorada en nuestras vidas. De manera particular, que lo que aquí aprendamos, podamos, Padre Santo, también compartirlo como parte de nuestro deber presente al cual nos has llamado a realizar. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Apreciado amigo, acompáñenme una vez más al capítulo 12 de Apocalipsis. Y vamos en este capítulo a poder seguir ampliando un poco más los detalles. De pronto, a manera de repaso rápido, breve, recordemos un poco acerca de la estructura de este capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12 me dice a mí que hay un conflicto o una serie de eventos, de escenas que tienen un movimiento de la tierra al cielo, a la tierra, de la siguiente manera. Las escribo aquí para que las podamos entonces ver. La primera escena aparece en la tierra y esta escena aparece descrita en el capítulo 12, los versículos 1 hasta el versículo 6. Después de que esta escena que se mueve o que se realiza en la tierra, luego pasa, se mueve hacia en otra dirección y ahora pasa hacia el cielo. Y esta escena que ocurre en el cielo se encuentra en el capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 12 de este libro. Después de que la escena que ocurre en el cielo se describe, se presenta, luego los elementos o los eventos vuelven a mover una vez más a la tierra. Y entonces allí en la tierra vamos a ver cómo las escenas vuelven o continúan desarrollándose. Y esto aparece allá en el capítulo 12, los versículos 13 hasta el versículo 17. Algo global, algo general para que usted pueda entonces irse dando una idea. Rellenemos un poco más esta breve estructura del capítulo 12. Allí en los eventos que aparecen en la tierra tiene como protagonista a una mujer. Y esta mujer entonces ahora está siendo descrita
como no como una mujer propiamente hablando, una mujer literal, una persona del sexo femenino o género femenino, sino que ahora esta mujer está describiendo a un pueblo, como lo mencionamos la vez anterior. De manera particular, me ayuda a entender la estrella que esta mujer tiene en su cabeza, una estrella con 12 estrellas y esas estrellas que representan al pueblo de Dios, y ese número 12 que me indica a mí que es una mujer que ha vivido o se ha movido a través de la historia. El número 12 es un número que Dios ha utilizado en la Escritura para representar a su pueblo a través de la historia. Hablamos de 12 patriarcas que existieron entre Adán y Noé. 12 patriarcas que existieron entre Noé y Jacob. 12 tribus de Israel, describiendo periodos de la historia humana donde Dios ha destacado a su pueblo a través de ese tiempo. Después 12 apóstoles. Y luego entonces viene la iglesia cristiana. Ese número 12, que luego viene otra vez a resaltar en el libro de Apocalipsis, me describe ya no a una mujer literal, me describe a un pueblo que Dios ha empleado a través de su historia. Así que esta mujer de Apocalipsis 12 no es una mujer literal, es un pueblo. Y esta mujer entonces se le ha encargado el trabajo o la actividad de traer al mundo al Mesías. Y entonces la primera parte del capítulo 12 me describe el nacimiento del Mesías allá en Belén de Judá. Esta mujer que estaba embarazada, me dice el capítulo 12, versículo 2 y luego el versículo 5, me dicen que esta mujer que estaba embarazada finalmente da a luz a un hijo varón. Después del nacimiento de Jesús, presenta otro evento, y es el evento que aparece descrito como el sacrificio del Mesías, la cruz del Calvario, que aparece mencionada en el capítulo 12, versículo 11 del libro de Apocalipsis. O sea que en esas primeras escenas terrenales se me describen dos eventos importantes que tienen que ver o que afectan la historia de la iglesia cristiana. Cuando venimos a las escenas en el cielo, encontramos ahora que hay una guerra. Pero esto es una guerra interesante, porque junto con esa guerra hay una consecuencia, hay un lanzamiento de un perdedor. Esta guerra aparece descrita en los versículos 7 al 9. Y el lanzamiento aparece descrito en los versículos 9 hasta el versículo 12. Ahora bien, este es el suceso del cual nos vamos a preocupar o nos vamos a concentrar en el día de hoy. Pero no quisiera hacerlo sin antes volver otra vez a mencionar cómo en la última porción del capítulo 12, otra vez la mujer vuelve a ser protagonista. Y en esta ocasión, la mujer va a ser protagonista en dos periodos diferentes. Me va a hablar ahora el capítulo 12 de Apocalipsis de un periodo de 1260 años y entonces del periodo del tiempo del fin. Y esto aparece allá en el capítulo 12, los versículos 13 al 16 y luego el capítulo 12, versículo 17. Breve estructura, una estructura general, pero una estructura que nos va a presentar ahora cómo Dios ha obrado a través de la historia, preparando la venida del Mesías. Y ahora cuando ya está pronta a llegar la venida del Mesías, ahora Dios prepara a su pueblo para introducir al Mesías, pero hay alguien que se para enfrente para impedir que el Mesías venga. Lo vimos en nuestra última presentación y es este poder que se llama dragón y que el mismo libro de Apocalipsis llama Satanás. Esta misma mujer ahora vuelve a relucir en esta parte final del capítulo 12. Pero usted va a notar
que hay ciertos cambios que ocurren en esta parte final que van a ser importantes que tengamos en cuenta para poder entonces entender la perícopa que vamos a encontrar en el capítulo 13 de este libro. De ello vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora me gustaría entonces que pudiéramos concentrarnos en esta parte central, el conflicto en el cielo. Esta parte central que ahora sirve como un paréntesis para poder entonces entender por qué la mujer que inicialmente introduce al hijo varón, ahora entonces es perseguida hasta el punto que el intento es eliminarla y luego al final viene una persecución. Entendamos esta parte central. Aparece en el capítulo 12, versículos 7 hasta el 12. ¿Qué tiene esta parte central? En esta parte central hay dos eventos que se van a mencionar, como les indiqué un poco antes. Hay una batalla o hay una guerra. Y luego entonces va a haber un lanzamiento. Vamos en primer lugar a concentrarnos en esta batalla. Entendamos los elementos de esta batalla. Capítulo 12, versículo 7. Leamos. Y aconteció una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban o batallaban contra el dragón. Y el dragón batallaba o luchaba también con sus ángeles. Verso 8. Y no pudo, ni su lugar fue encontrado más en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña a todo el mundo. Fue lanzado a la tierra y sus ángeles con él fueron lanzados. Y luego entonces Juan escuchó una voz detrás de sí. Ahora, pausemos. Entendamos la naturaleza de esta batalla. En primer lugar, los contrincantes en esta batalla son dos. Dentro de esos contrincantes tenemos por un lado a Miguel, y voy a escribir su nombre en inglés porque la escritura en inglés nos va a facilitar entender el nombre o el significado de este nombre. Y entonces el otro contrincante en esta batalla es el dragón. ¿Qué representan? ¿Quiénes son estos dos poderes? ¿Por qué están peleando? ¿Qué está sucediendo en este momento? Entendamos en primer lugar la identidad de estos dos poderes. Apocalipsis me facilita la comprensión del segundo. Así que quiero comenzar con él. ¿Quién es el dragón? El capítulo 12 y el versículo 9 me dice a mí que este gran dragón recibe otros tres nombres. Uno es serpiente antigua. El otro se le llama diablo. Y finalmente también se le denomina Satanás. Es fácil la comprensión o la definición de la identidad de este poder. No es muy difícil. Ahora, entendamos algo. Mientras que a Satanás se le reconoce por medio de 4 nombres, al otro contrincante, Miguel,
solamente se le da un nombre. 1 y 4. Ahora, entendamos por qué los 4 nombres son dados a este poder Satanás. ¿Qué tienen que ver esos nombres? El dragón. ¿Por qué se le llama dragón a Satanás? Yo quiero invitarlo para que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 29, versículos 1 y 2. Ahora, note usted algo. Este capítulo 29 de Ezequiel aparece como una continuación de lo ya descrito en el capítulo 28. Y el capítulo 28 me presenta a mí tanto la creación como también la descripción de este ser llamado Lucifer y cómo cayó y cómo fue lanzado fuera. Este poder que en el capítulo 28 es llamado o comparado como rey de Tiro, luego en el capítulo 29 recibe otro nombre. Y este nombre es Faraón, rey de Egipto. Y note usted cómo Dios se le llama o le llama a este poder. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 del mes, fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto. Profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto. Ahora noten cómo lo llama este Faraón. El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es mi río y yo me lo hice. Así que, según Ezequiel, Dios utiliza el término dragón para referirse a un rey, lo cual empieza a mostrar un poco la naturaleza de este poder que aparece descrito en Apocalipsis 12 y que aparece en conflicto con Miguel. La siguiente serpiente, creo que no sea muy difícil de identificar, serpiente antigua, nos lleva de regreso o nos remonta una vez más de regreso al libro del Génesis. Y la serpiente, la que tiene poder de hechizar, poder de confundir y llamar la atención. Luego viene el término diablo. Y quizás regreso un poquito al término anterior para que tengamos una referencia bíblica al menos. Allá en Gálatas, capítulo 3, Pablo escribiéndole a los Gálatas, le dice a ellos: Gálatas, corríais bien, ibais bien en la carrera. ¿Quién os hechizó para cambiaros del evangelio que antes habían recibido a otro evangelio? Léanlo allí en Gálatas capítulo 3, los primeros 3-4 versículos. La iglesia que se encontraba en el área de Galacia había iniciado bien su carrera, alguien los había hechizado y ahora habían movido de una forma del evangelio a otra. Los mismos judíos en el tiempo de Jesús habían sido vendados sus ojos, habían sido hechizados de tal manera que vino Jesús y no pudieron entenderlo y aceptarlo, etc. La obra de Satanás. La palabra diablo, como usted la encuentra en el libro de Apocalipsis, esta palabra es interesante dentro del idioma original, porque es una palabra que se deriva de 2 vocablos en el idioma original. Y los voy a escribir estos 2 vocablos. El primero es día y el segundo es balo. ¿Qué significan estos 2 vocablos en el idioma original? El primero quiere decir a través,
El segundo quiere decir arrojar. Así que el término diablo, que usted lo encuentra en el texto bíblico como diabolos, y que se deriva de estos dos vocablos, representa o se refiere a un ser que no solamente pretende ser rey, que también hechiza, engaña, pero que también está dispuesto a arrojar a aquellos que ha engañado. Y el término Satanás, que también es descrito en el mismo libro de Apocalipsis, es aquel que acusa, o es el acusador de nuestros hermanos. Así que los primeros nombres, o estos nombres de este ser, describen la naturaleza y la forma de trabajo de este ser. Por eso tratar de querer pretender servir a Dios, pero a la misma vez seguir mi propia creencia o mi propia fe o mi propia idea, es peligroso porque puede reflejar un hechizo de parte del enemigo que después me va a tomar a mí y me va a acusar, me va a lanzar y finalmente quedo completamente desprotegido de mi Dios. Por otro lado tenemos a Miguel. ¿Qué significa Miguel? ¿Qué representa Miguel? Comencemos por entender un poco el nombre Miguel. El nombre Miguel se compone de 3 vocablos hebreos. Y nuevamente lo he escrito en inglés porque en inglés me puede a mí presentar más claramente los 3 vocablos hebreos. Desafortunadamente Miguel en español no me lo presenta tan claramente como el nombre Michael en inglés sí lo puede presentar. La primera parte de este nombre es mi, y lo voy a subdividir aquí. Este mi en el idioma hebreo significa quién. Por lo tanto, cuando mi aparece en una frase o aparece en un nombre, automáticamente mi infiere una pregunta. Así que el nombre Miguel necesito culminarlo o culminar su significado con un signo de interrogación. ¿Quién? Es una pregunta. La segunda parte, Ka, quiere decir cómo. Pero este cómo no es un cómo de comer. No lo confundamos. Este es un cómo de comparación. En otras palabras, se está comparando a este con otro. ¿Quién? ¿Cómo? Y luego el último término, él, que quiere decir Dios. Así que el nombre Miguel significa quién, cómo, Dios. Y es una pregunta, es un interrogante. En los nombres hebreos, usted necesita suplir el verbo ser. No aparece, está implícito. Así que si lo quiere traducir más correctamente al español, ¿quién es como Dios? Y usted simplemente en forma implícita suple el verbo ser o el verbo es. Ahora, ¿por qué el nombre de Miguel es un interrogante? ¿Quién es como Dios? ¿Por qué un interrogante? ¿Y por qué aparece aquí en batalla contra el dragón? Tratemos de identificar a este Miguel. El nombre Miguel aparece en las Sagradas Escrituras solamente 5 ocasiones para referirse a un ser que no habita en la tierra, a un ser que habita fuera de este planeta Tierra. 5 ocasiones aparece el nombre Miguel. Les voy a dar las referencias y las voy a escribir aquí. La primera ocasión aparece en el libro de Daniel, el capítulo 10 y el versículo 13. Es la primera referencia.
La segunda referencia aparece en el mismo libro de Daniel, capítulo 10 y el versículo 22. Tercera referencia aparece en el libro de Daniel, capítulo 10 y perdón, no es el capítulo 10, es el capítulo 12 y el versículo 1. Hasta el momento usted puede ver que Miguel es un personaje bastante importante para Daniel. 3 de las 5 ocasiones aparece en el libro de Daniel. Es un personaje clave para Daniel. Las últimas 2 referencias que aparecen sobre el nombre de Miguel es en el Nuevo Testamento. La una está en el libro de Judas, en el versículo 9, o si usted lo quiere llamar capítulo 1, versículo 9, solamente hay un capítulo en este libro de Judas, verso 9. Y entonces la última es la que estamos referenciando en el momento o estamos analizando en el momento, que es la que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7. 5 referencias en toda la escritura a este nombre Miguel, a un personaje que no es humano, que no está o habita en la tierra, sino que es un personaje fuera de este planeta. Ahora, yo quiero que ustedes noten 2 o 3 características acerca de este personaje Miguel. En cada una de las 5 referencias que he escrito en la pantalla, que usted está observando en la pantalla de su televisor en este momento, usted va a encontrar que este Miguel es un guerrero. Siempre aparece peleando. Miguel nunca aparece en la Biblia como un personaje haciendo otra actividad que no sea bélica, que no sea una batalla. Primera característica. Segunda característica, usted va a encontrar que además de ser un guerrero, Miguel es el único que puede terminar derrotando al enemigo. Cuando usted va a Daniel capítulo 10, versículo 13, Gabriel está peleando contra el enemigo, contra Satanás. Gabriel no puede derrotar al enemigo hasta que venga Miguel y Miguel lo derrota. Ese enemigo es descrito como el príncipe de Persia. En el capítulo 10, versículo 22, ahora me dice a mí que después del príncipe de Persia vendrá el príncipe de Grecia. Y el único que va a poderlo vencer es Miguel. Gabriel no puede, Miguel sí puede. Cuando vamos al capítulo 12, versículo 1, y va a haber un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, ¿quién es el único que pelea y puede triunfar y defender al pueblo de Dios? Miguel. Cuando vamos a Judas versículo 9, 1, 9, está Miguel peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés y el único que gana es Miguel. Y obviamente aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis 7 pelea una vez Miguel con Satanás y lo derrota. O sea que no solamente es un guerrero, sino que es el único que puede derrotar a Satanás. O sea, es un ser superior a Satanás. Pero si nos enfocamos un poco en forma detallada, San Judas me amplía un poco más, me da un par de detalles adicionales acerca de este Miguel que me ayudan a entender un poco más su identidad y su naturaleza. Judas, de los 5 pasajes, Judas es el único que llama a Miguel arcángel. Ahora, ese es el término, este término es muy importante. En las Sagradas Escrituras solamente hay un arcángel. La tradición cristiana habla de otros arcángeles, el arcángel Gabriel o el arcángel este o el otro. La Biblia solamente habla de uno, arcángel Miguel. La palabra arcángel quiere decir príncipe de los ángeles. O sea que este Miguel es un líder de las huestes celestiales. Y este líder aparece ya por primera vez como tal, en esa postura, allá en el libro de Josué, en el capítulo 5. Y les doy la referencia en los versículos 13 hasta el versículo 15. Y en esa ocasión, Josué se encuentra solo y se encuentra con un varón. Y entonces Josué
desenvaina su espada y le pregunta, ¿eres tú con nosotros o eres contra nosotros? Y entonces la respuesta de este varón es, ni lo uno ni lo otro, mas soy el príncipe de las huestes celestiales. Y después de que se describe como el príncipe de las huestes celestiales delante de Josué, ahora entonces este mismo varón le dice a Josué, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y Moisés se las quita y se postra delante de este príncipe. ¿Quién es este Miguel entonces? Que es un príncipe de las huestes celestiales y que en el libro de Josué, el mismo Josué se postra y lo adora. Su naturaleza automáticamente tiene que ser divina, no puede ser humana, porque no iban a adorar a un ser humano. Pero luego, el mismo apóstol San Pablo, allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y el verso 16, me termina de identificar a este Miguel. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 6, el apóstol San Pablo, hablando acerca de la promesa de la segunda venida de Jesús y de la resurrección de los muertos. En el versículo 16, Pablo me dice, porque el mismo Señor vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, ¿quién es este? Miguel. Josué me lo presenta como el líder de las huestes celestiales. Y Pablo me dice que Jesús viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que este Miguel es el mismo Jesús. Concepto que es ampliamente también entendido y apoyado por la sierva del Señor en sus escritos, cuando ella escribe en diferentes porciones, como el libro de Apocalipsis, el conflicto de los siglos, analizando el libro de Apocalipsis, y en otros pasajes más, donde ella presenta a Miguel como Jesús, nuestro Salvador. El concepto bíblico me lo amplía también y me ayuda a entender por qué entonces ahora Miguel está peleando contra Satanás, no bajo el nombre de Emmanuel, o no bajo el nombre de Jesús, o no bajo el nombre Señor u otro nombre más, sino que está peleando bajo el nombre de Miguel. ¿Por qué razón aparece peleando bajo el nombre Miguel? La única razón es porque este Satanás, esta serpiente antigua, también quiso usurpar una posición que también está en contraste o está en conflicto con el nombre Miguel. Según Isaías, el capítulo 14, versículos 12 hasta el 14, me dice el profeta que este ser llamado Lucifer cayó del cielo. Y el texto bíblico me dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Tú que decías en tu corazón, ascenderé al cielo, colocaré mi trono en el aquilón. Y luego el versículo 14 me dice a mí, y seré semejante al Altísimo. Satanás pretendía ser semejante al Altísimo. Y ahora Miguel se presenta y dice, ¿quién es como Dios? ¿Quién es el único que puede ser como el Altísimo?
Satanás no puede ser como el Altísimo, aunque pretendió y quiso ser como el Altísimo. El único que puede ser como el Altísimo es el Altísimo mismo, es Dios. Así que este Miguel, que aparece en el capítulo 12, es Cristo Jesús. Y está peleando para defender nuestros intereses. Ahora, sigamos entendiendo un poco más este capítulo 12. Porque este capítulo 12 me dice a mí que ahora algo ocurre como resultado de esta pelea. El versículo 7 me dice a mí que esta batalla que comienza entre Miguel, sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles, ahora llega a un momento en que el dragón ya no puede más y es derrotado por Miguel y sus ángeles. En el verso 9 me dice a mí que hay un lanzamiento. Y necesitamos entender un poco ese lanzamiento. Porque me dice a mí el texto bíblico que el dragón y sus ángeles son lanzados fuera. Capítulo 12, versículos 9 hasta el 12. Miguel y sus ángeles lanzan fuera al dragón y sus ángeles. ¿Cuándo ocurre este lanzamiento? Obviamente hay dos que están luchando y la pregunta que surge es, ¿por qué luchan? ¿Por qué se lanza a Satanás? ¿Y cuándo se lanza? Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos ayude a entender. ¿Por qué la lucha entre Miguel o Jesús y Satanás? ¿Y por qué la lucha en el cielo? La única razón la encontramos en el libro del Génesis, o la respuesta la encontramos en el libro del Génesis. Cuando usted va al libro del Génesis, en el capítulo 2, usted va a encontrar en el capítulo 2 que Dios, después de crear al hombre a su imagen y a su semejanza, le hace una advertencia al hombre. Esa advertencia aparece en el versículo 16 y 17. El día que de él comieres, Dios le permite que coma de todos los árboles que están en el jardín, menos de uno. Y el verso me dice a mí, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, algo pasa aquí. ¿Por qué esa instrucción? Génesis me dice a mí, allá en el capítulo 1, en el versículo 26, que cuando Dios hace al hombre, no solamente lo hace a su imagen, también lo hace a su semejanza, y en tercer lugar, Dios le agrega un tercer don y es dominio sobre toda la creación. Ahora bien, el hombre es colocado como el que controla toda la tierra, es administrador aquí en la tierra. Mientras Dios administra a nivel universal, el hombre administra a nivel terrenal. Y en esa calidad de administrador es que Dios le hace una advertencia a Adán. Puedes comer de todos los árboles, menos de uno, pero el día que comas de ese uno, ese día ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué la advertencia? Indica entonces que ya hay un conflicto que ha comenzado. El rebelde se ha entonces rebelado contra Dios y amenaza con afectar la nueva creación de Dios. Y Dios entonces le da la oportunidad a Adán de que muestre su lealtad a él. Y entonces viene la advertencia del capítulo 2. En el capítulo 3 encontramos lo que sucede. El hombre peca. Pero lo interesante es que el versículo 6 y 7
del capítulo 3 de Génesis me dicen a mí que cuando el hombre peca, se le abren sus ojos, se ve desnudo, corre a ocultarse, pero el hombre no muere en ese momento. El hombre no muere en ese momento. Qué interesante, porque la advertencia de Génesis capítulo 2, verso 17 me decía, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa traducción es muy interesante si la queremos ver desde la perspectiva del idioma original. Porque el idioma original me dice a mí, el día que de él comieres, muriendo, morirás. Es la traducción literal en el idioma original. En otras palabras, el verbo morir aparece 2 veces repetido. Muriendo, morirás. Esa repetición del verbo implica el énfasis y la certeza de que esto ocurriría. Sin embargo, el hombre come del árbol, se les abren los ojos, pero no muere. Y la pregunta que pudiera surgir en la mente de algunos es, ¿por qué no muere? La respuesta la encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 21. El hombre no muere porque alguien toma su lugar. En Génesis 3, 21, Dios les quita las vestimentas que ellos se habían hecho de hojas de higuera y los viste con túnicas de piel. ¿Y de dónde surge la piel? La única respuesta es, tuvo que haber habido un sacrificio. Y ese sacrificio entonces implica 2 cosas. Una, el animal muere en lugar del hombre, el animal es un sustituto por el hombre. Ahí viene el concepto de sustitución en el Nuevo Testamento. Jesús en lugar del hombre. Pero en segundo lugar, Dios le cambia sus vestimentas para indicar que no es lo que el hombre haga lo que lo va a cubrir, sino lo que Dios va a proveer lo que lo va a cubrir. Y ahí entonces, a partir de ese momento, en el jardín del Edén, empezamos a ver la distinción entre la justificación por obras humanas, y la justificación por fe en lo que Dios va a hacer por el ser humano. Ahora entonces, aunque el hombre no muere, la escritura me dice que el hombre pierde el dominio, el control sobre la tierra, y ahora Satanás toma ese dominio y ese control, y ahora Satanás es el representante de este mundo ante el concilio celestial. Y un ejemplo de eso usted lo puede encontrar en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, cuando se reúne el concilio celestial, y dentro de todos los que asisten al concilio, Satán está allí presente. Y esa representación aparece a través de todo el Antiguo Testamento. Tremendo representante tenía el ser humano ante el concilio celestial. Y entonces, cuando finalmente ese sustituto que era simbolizado a través de la historia del Antiguo Testamento con la muerte del Cordero, llega finalmente aquí a la tierra, ahora entonces Miguel vence en la cruz a Satanás, y ahora Miguel retoma el control. Y entonces ahora asciende al cielo. Pero Satanás no va a ceder su lugar fácilmente. Ahora, ¿cómo sabemos que Miguel venía a retomar control? Cuando usted va al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, me dice el versículo 5 que cuando la mujer da a luz al hijo varón, este hijo varón habría de pastorear a todas las naciones. ¿Con qué? Con vara de hierro. Y luego entonces me dice a mí que luego es tomado y es llevado al cielo. El concepto de pastorear con vara de hierro indicaría entonces que una vez que el hombre pierde el dominio sobre la tierra, ya la tierra no respondería voluntariamente a los principios divinos o a los llamados divinos. Tendría que venir uno que pudiera otra vez tomar de regreso a la tierra y llevarla a la armonía
con los principios de Dios. Y por eso es que Adán que pierde, ahora Pablo llama a Jesús el Adán postrero que gana para restaurar. Pero Satanás no va a perder fácilmente su posición en el cielo, así que hay una batalla en el cielo. Pero pierde, porque solamente puede haber un representante en el cielo para la raza humana, y ese representante es Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Y por eso el libro de Hebreos, la primera carta de Juan, me presentan claramente que tenemos un representante en el cielo, y es a Jesús. Y Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿cuándo se da este lanzamiento que aparece narrado en el capítulo 12 de Apocalipsis? La palabra de Dios me dice que Satanás experimenta dos lanzamientos del cielo. El primer lanzamiento aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Cuando este ser es creado, es perfecto en todos sus caminos, es hermoso, hasta el día que fue hallado maldad en él. Ezequiel 28, 16 me dice que Dios lo lanzó fuera de su santo monte. Pero volvió a participar en los concilios celestiales como resultado del pecado en la tierra. Y ahora entonces Apocalipsis 12, versículo 9, me dice a mí que Él es lanzado fuera por segunda vez. ¿Cuándo ocurre este segundo lanzamiento? Leamos un poco el contexto del capítulo 12 de Apocalipsis. Y notemos algunos detalles que nos van a ayudar a entender cuándo es que ocurre este lanzamiento que aparece en el capítulo 12. En primer lugar, si usted empieza a notar el orden de los eventos que se mencionan en el capítulo 12 de Apocalipsis, usted va a encontrar que en el capítulo 12, versículo 5, la mujer primero da a luz al hijo varón. En segundo lugar, este hijo varón entonces es separado de la mujer, mientras que la mujer huye al desierto por 1260 años, el hijo varón es arrebatado al cielo. O sea que primero está la mujer, está el nacimiento del hijo varón, representación del nacimiento de Jesús, y luego entonces está la separación del hijo varón y la mujer. Jesús asciende al cielo y la iglesia entonces pasa a un periodo de persecución. Los primeros elementos que aparecen en el capítulo 12 me están hablando a mí de que antes de que sea lanzado el dragón, ya ha nacido Jesús aquí en la tierra. En segundo lugar, el capítulo 12 y el verso 9 de Apocalipsis me dice a mí que la obra que Satanás ha hecho sobre la tierra ha sido una obra de engaño antes de ser lanzado. El versículo 9 me dice que este gran dragón, el que engaña a toda la tierra, es lanzado fuera. O sea que para poder que este dragón fuese lanzado, primero él engaña a toda la tierra. Obviamente estamos hablando de un lanzamiento que ocurre cuando ya hay seres humanos habitando sobre la tierra. Son seres humanos afectados por el pecado y han sido engañados. En tercer lugar, o en cuarto lugar, estoy perdiendo ya el orden, me dice a mí el capítulo 12 y el versículo 11 de Apocalipsis que este lanzamiento del diablo del cielo ocurre después de que el hijo varón ha ascendido al cielo, y entonces después de que el hijo varón lo ha derrotado en la cruz del Calvario, y por su sangre es que todos nosotros también podemos vencerlo. O sea que el lanzamiento ocurre no antes, sino después del sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre que nos da el instrumento para derrotar
al enemigo. Ahora bien, otra característica, otro detalle más. Como resultado de su lanzamiento del cielo, Apocalipsis 12, versículo 12, me dice a mí que ahora el diablo tiene un tiempo corto y ese tiempo corto lo va a aprovechar para perseguir a la mujer o perseguir a la iglesia. Así que mi querido amigo, mientras usted analiza todas estas características que aparecen en el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar entonces que el lanzamiento que se realiza en el capítulo 12, versículo 9, no se refiere al lanzamiento que se hizo al principio, cuando por primera vez fue hallado pecador, engañador y fue lanzado del cielo, sino que esto ocurre después de que Jesús viene a la tierra, nace en la tierra, muere en la cruz y luego entonces en el cielo se encuentra una vez más para lanzarlo fuera del cielo. Ahora, mi querido amigo, ¿por qué todos estos detalles aparecen en el libro de Apocalipsis? Usted que me está viendo desde la comodidad de su hogar una vez más, ¿cuán relevante es esto para usted? ¿Qué tiene que ver esto con su vida espiritual? ¿O qué tiene que ver esto con cada uno de nosotros que estamos viviendo en este tiempo final? Permítame le explico y quiero una vez más referirlo a la gráfica que voy a ilustrar en la pantalla que usted va a estar observando. Este conflicto que aparece narrado en Apocalipsis capítulo 12 y que aparece como teniendo a dos protagonistas, Miguel por un lado y el dragón por el otro lado, usted va a encontrar que este conflicto no es un conflicto solamente por quién tiene más poder, quién tiene más fuerza o por tener dominio territorial sobre un planeta o un grupo de personas. Este conflicto no tiene que ver con nada de eso, aunque algunos quizás lo puedan ver desde esa perspectiva. Este conflicto tiene como centro el ser humano, usted, mi persona, nosotros. Sí, los antagonistas son Miguel y Satanás, o Miguel y el dragón, pero el centro somos nosotros. ¿Por qué estamos como el centro de este conflicto? Estamos como el centro de este conflicto por la siguiente razón. Miguel desea nuestra adoración. Miguel desea nuestro servicio. Miguel desea nuestra obediencia. Y a eso usted, a esa lista le puede agregar unos cuantos más. Y la pregunta que surge es, ¿merece Jesús o merece Miguel nuestra adoración? ¿Merece nuestro servicio? ¿Merece nuestra lealtad, nuestra obediencia? ¿Merece Miguel o Jesús todos esos detalles? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es obvia. Claro que sí. Personalmente estoy dispuesto a brindarle todo eso a Jesús. Es mi creador y es mi salvador. Pero aquí viene el detalle, mi querido amigo. Y es el siguiente. Al igual que Miguel, el dragón también desea mi adoración. El dragón también desea mi servicio. También desea mi obediencia. También desea mi lealtad y todos los demás elementos que usted quiera incluir en la lista. Y ahora la pregunta que usted necesita hacerse en este momento es, ¿merece el dragón todo eso de parte nuestra? Quizás segunda pregunta que necesitaría formularse, ¿estaría usted dispuesto a brindarle al dragón todos esos detalles? Me parece que la respuesta es obvia. No creo que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a brindarle a Satanás servicio, adoración, lealtad, obediencia, etc. Ahora, aquí es donde va a venir un poco la confusión.
Y lo quiero referir brevemente a algo que mencionase en tiempo anterior, en una conferencia, en una presentación anterior sobre esta misma serie. En el pueblo de Israel antiguamente, el pueblo no se apartó completamente de Dios, pero el pueblo mezcló la fe de Dios con la fe de Baal, se confundió y terminó adorando a Dios en forma confusa, no clara, hasta el punto que ellos estaban claudicando entre dos pensamientos. En el tiempo de Jesús, los judíos también pasaron por esa misma experiencia. Por un lado creían en Dios, pero por otro lado tenían su tradición. Mezclaron las dos y terminaron negando y clamando a Jesús en la cruz del Calvario. La palabra de Dios me dice en Apocalipsis que esta mujer, que tiene un inicio noble, bueno, porque introduce al Mesías aquí a la tierra, también experimentará cambios. Y entonces mezclará la fe del Señor con otras tradiciones, otras creencias, otras prácticas, y formará un sistema religioso completamente diferente y nuevo que confundirá al ser humano. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted en su relación con el Señor? ¿Cómo está su teología? ¿Cómo está su creencia, su fe? ¿Está clara con las Escrituras? ¿O usted habrá mezclado su fe con otras prácticas y otras creencias? La palabra de Dios me dice a mí que en este tiempo final el diablo no me va a perseguir simplemente porque creo en Dios o simplemente porque voy a la iglesia. Cuando leo Apocalipsis, correctamente en el capítulo 12, versículo 17, el diablo no le interesa si yo creo en Dios o al diablo no le interesa si voy a la iglesia. Eso es inverosímil para él. Al diablo lo que le interesa es si usted y yo estamos guardando los mandamientos de Dios y estamos sosteniendo el testimonio de Jesucristo. Querido hermano y querido amigo, ¿es usted parte de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesús? Yo lo invito para que considere eso seriamente en su vida espiritual. Dios lo bendiga.